Hola niños, bienvenidos una vez más a Stream Kids. Mi nombre es Arcelia. Hoy vamos a hablar de una historia de Pablo es apedreado en Listra. Acompáñenme. Y Pablo, viendo la fe de este cojo, estando enfrente de la multitud, él le habló, dio gran voz a este cojo y le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, le dijo. Y él así lo hizo y saltó de un salto, porque acuérdense que él desde su nacimiento no podía caminar. Y viendo la multitud, al cojo que caminaba, ellos creyeron a Pablo de lo que decía. Al ver esto, a Pablo y Bernabé lo vieron como sus dioses de ellos, porque ellos no creían en el Dios vivo. Y ellos decían que Pablo y Bernabé eran dioses bajados en forma de hombre. Como habíamos dicho, que Pablo y Bernabé lo vieron como sus dioses, ellos le trajeron sacrificio para adorarle a Pablo. Y trajeron becerro para hacer el sacrificio. Pero Pablo, al saber de esto, ellos vinieron a la multitud y les dijeron: ¿qué están haciendo? ¿Por qué nos ofrecen sacrificio? ¿No ven que somos hombres igual que ustedes? Y ellos le decían a la multitud: nosotros le venimos a hablar del Dios vivo, adórenle a Él. Estando ellos hablando con la multitud, la gente creyeron. Y Pablo, mientras él hablaba, había unos hombres malos que ellos no querían a Jesús ni a Pablo. Y estos hombres malos empezaron a hablar mal de Pablo, porque acuérdense que no querían a Pablo. Y escuchando la gente que estaban ahí, le creyeron a estas personas y se enojaron con Pablo. Que entre tanto, toda la multitud vino hacia Pablo y empezaron a arrojarles piedras, porque estaban enojados con Pablo. Y le arrojaron tantas piedras que le dejaron casi muerto. Y tan lastimado que estaba Pablo, no se movía. La gente pensó que estaba muerto y lo arrastraron a las afueras de la ciudad de Listra, porque acuérdense que él estaba en la ciudad de Listra. Y lo dejaron ahí porque ellos pensaron que estaba muerto. Y vinieron los creyentes a verlo, a ayudarlo. Y ellos pudieron ver cómo Dios lo levantó a Pablo, que lo libró de la muerte. Aquí vemos cómo Pablo es atendido por las personas que creyeron el Evangelio de Cristo.
ellos atendieron a Pablo curando sus heridas. Y aquí podemos ver cómo cuando Pablo dijo que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. Pablo aquí Dios lo protegió de la muerte. Pablo al día siguiente salió junto con Bernabé a un lugar más seguro, llamado Derbe. Esta historia lo podemos encontrar en Hechos 14 del 8 al 20. Podemos ver cómo Dios libró a Pablo de la muerte, cómo Dios lo cuidó y lo protegió. Y el versículo a memorizar es Salmos 23, 4. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Debemos de atesorarlo, ese versículo, y creerlo. Nosotros a veces tenemos miedo. Yo tengo miedo a veces. Pero sabemos que Dios nos prometió estar con nosotros y que no nos va a dejar. Cuando sintamos miedo, cuando sientamos tristeza, debemos de orar y pedirle a Dios que nos ayude. Aquí podemos ver un cuadro de un niño que tiene un casco en su cabeza. Es un protector para cuando él se cae o se pueda caer de una bicicleta. Aquí tenemos cómo nosotros nos ponemos este casco a la cabeza y nos protege de una caída. Ustedes saben para qué es, para que uno maneje la bicicleta. Si en caso de una caída nos protege en la cabeza, así Dios nos protege a nosotros cuando necesitamos un abrazo, cuando tenemos miedo. Dios está allí y te dice que no te va a dejar y te va a cuidar. Esta es una protección, pues así Dios nos protege. Y no vamos a estar solos porque Él lo prometió. Él prometió estar con nosotros. Aquí vemos unos niños amarrados con el cinturón del carro. Y esta es una protección. Y es muy importante que uno se amarre cuando va en el carro, por seguridad, por cualquier accidente, pues así Dios también nos protege. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando sentimos que nadie se preocupa por nosotros, Dios sí se preocupa por nosotros. Dios está pendiente de nosotros y cuida de nosotros. Aquí es otro ejemplo de que así es Dios con nosotros y que nunca nos va a dejar. Aquí vemos unos niños amarrados con el cinturón del carro y esta es una protección. Y es muy importante que uno se amarre cuando va en el carro, por seguridad, por cualquier accidente, pues así Dios también nos protege. Cuando nosotros sentimos miedo, cuando sentimos que nadie se preocupa por nosotros, Dios sí se preocupa por nosotros. Dios está pendiente de nosotros y cuida de nosotros. Aquí es otro ejemplo de que así es Dios con nosotros y que nunca nos va a dejar. Aquí vemos otro ejemplo de esta sombrilla que nos protege de la lluvia y nos protege del sol, para que no nos mojemos, para que el sol no nos toque, nos protege. Así es Dios como nos protege de nuestros miedos. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos problemas, Dios nos protege. Dios nos ayuda. Así como ayudó a Pablo y lo libró de la muerte, así Él también nos va a cuidar. Esta historia nos enseña que debemos de confiar en Dios. Bueno, niños, fue un placer
compartir con ustedes esta historia. Nos vemos a la próxima. Un abrazo. Saludos.